Bueno, entre las muchas alegrías es que hoy festejamos, celebramos los años que Dios nos dio en este lugar. Son 36 años. Este lugar se inauguró en el año 85 y obviamente no es como ustedes lo ven ahora. Cuando las obras empezaron acá en el año 82, en plena guerra de Malvinas, esto era un bosque, un predio medio abandonado, playa de maniobras del ferrocarril que ya no se usaba, el pasto lo había cubierto todo, algunos circos se ubicaban allá adelante y bueno, algunos hermanos tuvieron el deseo de plantar una carpa adelante para predicar el Evangelio. Y en ese encuentro nació el deseo de establecer un testimonio en este lugar. Así que a través de un querido hermano, don Jorge Mardagián, que ya está con el Señor lo llevó joven a Jorge, él era un funcionario de ferrocarriles y Dios lo usó para hacer el nexo de que nos permitieran, nos arrendaran este lugar y siempre era con un alquiler temporario, se llamaba, un alquiler simbólico. Hoy no cubría un alquiler de una casa, eso nos cobraba el ferrocarril. Y el trato era que todos los años había que renovarlo. Y cuando el ferrocarril quisiera, lo pedía y se terminó. Lo que estaba construido, no nos podíamos llevar nada. Así que la convicción era muy grande. Entre los hermanos aquel día en la carpa surgió aquel pasaje de Josué, donde Dios le dice al pueblo, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y los hermanos pisaron esta tierra con esa fe. Y Dios honró la fe de estos hermanos. Porque los años fueron pasando. Entonces se construyó primero el buffet, se empezaron a delimitar las canchas, aquel fogón redondo que está adelante, muchos trabajos. Y bueno, ya muchos de aquellos hermanos hoy están con el Señor, pero bueno, acá queda Guillermo que ha trabajado tanto y Ángel, muchos estuvieron de la primera hora, Rubén, y bueno, yo me había convertido en el año 81 y no sirvo más que para hacer bulto en el tema construcción, así que según podía me daba una vuelta también, pero en realidad trabajaron ellos y don Carmelo Contino, incansable con su carretilla, le dieron la carretilla de oro, don Carmelo. Obviamente estaba ahí porque Carmelo era muy común, uno de los ancianos de la iglesia, Carmelo, verlo con la carretilla, iba, venía, le dieron la carretilla de oro, que era una carretilla pintada de dorada, ¿no? Se ganó la carretilla de oro, Carmelo, un trabajador incansable, Carmelo, incansable. Y bueno, ¿quién hizo el diseño? El diseño lo hizo Jorge Jopasso, un hermano muy, muy querido, que bueno, lamentablemente muchos de los hermanos que están hoy no lo han podido conocer. Este auditorio lleva el nombre de Jorge Jopasso. Jorge Jopasso fue un hombre notable que Dios utilizó para marcar la iglesia en este lugar, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Dios lo utilizó para dejar una marca de Dios en la vida de muchos de nosotros. Y bueno, él comenzó con los diseños de aquel lugar, de las plantas que no están porque sí, él diseñó que las plantas fueran de determinada manera. Y bueno, después se puso de moda el pádel, y cuando se puso de moda el pádel, acá se hizo una canchita de pádel que llegaba hasta, a ver si no me equivoco, ahí donde está sentado Guillermo y está sentado, y esto tiene el ancho de la canchita de pádel. Lo que pasa es que las modas pasan, la canchita de pádel quedó en el recuerdo, ya la gente no jugó más al pádel. Nosotros nos reuníamos en la iglesia en calle Argerich. Y bueno, necesitábamos lugar, estábamos allí apretaditos, así que se pensó en techar la cancha de pádel y tener un saloncito ya más grande, y estuvimos muy contentos. Y bueno, y así la obra fue creciendo. Esto es el pasar de muchos años, es trabajo sobre trabajo de distintos hermanos que trabajaron. Bueno, y un día llegó el deseo de por qué no ampliar la cancha de pádel. Entonces se sumó un techo parabólico, que ustedes no lo ven, porque hay un techo suspendido que lo cubre todo, y se fue hasta aquel lugar. Y también se hicieron todas las instalaciones del primer piso, y muchísimo trabajo que hoy sería imposible de enumerar. Este lugar tiene 5.000 metros cuadrados. Por muchos años
pagamos ese alquiler, simbólico, pero hace tal vez unos 10 años, si no me falla la memoria, la nación, dueña de estos predios, decidió pasarlos a la esfera del gobierno de la ciudad, estos predios, se deshizo de ellos, ya muchos no se usaban por el ferrocarril, y la iglesia en el año 92 hizo una fundación, porque tuvimos un hogar de niños, todavía está el edificio donde vive Marga y Fidel, acá en la calle Griveo. Entonces necesitábamos ser personas jurídicas, no podíamos tener niños a nombre de ninguno de nosotros. Allí se levantó también el hogar de niños, que tenía una fecha muy parecida de aniversario con este lugar. Bueno, se hizo la fundación, los años pasaron, la fundación se declaró entidad de bien público. La iglesia es iglesia del Señor sobre todas las cosas, es una fundación y es una entidad de bien público. Considerando el gobierno de la ciudad que esto era una entidad de bien público, nos cedió estos terrenos sin costo alguno a través de una ley aprobada en el Congreso que nos permite permanecer en este lugar siempre que conservemos la finalidad del bien público. No podemos poner un supermercado acá ni nada por el estilo. No. Si bien las canchas tienen un costo, el costo es menor que en cualquier otra parte. Esto lo utilizan a veces los colegios, lo han usado entidades, el Hospital Pirovano, distintos lugares. Esto está para que lo use la gente. La iglesia somos nosotros. Esto no es la iglesia. Es un centro deportivo donde se reúne la iglesia. Entonces, la iglesia originalmente, el salón de la iglesia, Argerich. Y después ya nos empezamos a trasladar acá. Hoy Argerich se está refaccionando totalmente, frente, interno, no queda puerta por pintar, se cambiaron los vidrios, ya pronto vamos a poder estar en ese lugar también, donde nos juntábamos los días de semana, los martes, los viernes, y hemos pasado hermosos momentos, algunos nacimos a la fe ahí, yo me bauticé en ese lugar. Y no era una piletita, nos llegaba acá el agua, ¿no? Y me bautizó el tío de Guillermo, don Miguel, otro anciano de la iglesia. El trabajo de Miguel para sacarme de 1,5 metros de agua fue colosal, pero bueno, ahí me sacó y ahí se bautizó mi madre y se bautizó mi hermano. Y tantos queridísimos más, tantos queridos más. Yo quería leer un salmo con ustedes y en realidad es un pedacito del salmo, es el Salmo 44, a ver si... Se me corrió la hoja. Perdonen, hermanos, ¿eh? 44. Bueno, lo perdí, pero el texto decía, Dios elegirá nuestras heredades. Dios elegirá nuestras heredades. Y Dios eligió la heredad para el pueblo de Israel, una tierra que fluye leche y miel, una tierra maravillosa, con una extensión enorme, que hoy sigue siendo el centro del mundo, Israel. Los ojos de todas las naciones miran a Israel porque es la tierra que Dios escogió para su pueblo. Él elegirá nuestras heredades. 47:4, ahí está. Y lo tenía delante de los ojos. Muy bien. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Dios en su soberanía y en su misericordia nos dio este lugar, nos eligió este lugar a nosotros. Es muchos los hermanos que nos visitan y nos dicen, ¿y cómo fue y cómo no fue? Bueno, fue de Dios, fue de Dios, fue de Dios. Y la gracia de Dios hizo posible todas estas cosas. Acá aprendieron a caminar los hijos de muchos de nosotros. Y acá hemos pasado momentos maravillosos. Y realmente no sabríamos qué hacer sin este lugar. Este lugar tiene una historia. La historia es que, bueno, pasó al gobierno de la ciudad, hay una ley que nos ampara, por así decirlo, humanamente hablando, el que nos ampara es el Señor, pero para los que no lo saben, antes de que esto pasase al gobierno de la ciudad, salió a remate 3 veces. Este solo lugar, los predios ferroviarios son muchos, sin embargo el que salía a remate era este.
Entonces, como nosotros lo ocupábamos, el Ferrocarriles Argentino tuvo la deferencia de darnos la prioridad de compra por $1.800.000. Luego de buscar en los bolsillos, vimos que no teníamos la cantidad, entonces oramos a Dios, como decía Nehemías, ¿no? Y orábamos porque se venía el remate, plata no había. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nadie se presentó siquiera a comprar el pliego para el remate. Así que pasó el tiempo y le dimos gracias a Dios, podíamos seguir estando en este lugar. Las amenazas también es, ahora viene este gobierno, con este gobierno van a perder el lugar, ahora vienen estos otros, con este gobierno, así tantas cosas, no tantos peligros. En síntesis, el remate fue 3 veces, salió 2 veces más salió a remate. Nunca jamás nadie se presentó a comprar el pliego. Porque Él elegirá nuestras heredades. Dios plantó a Jacob en Israel. Dios nos plantó a nosotros acá. Y nada ni nadie nos podrá remover de este lugar, sino aquel que nos plantó en este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso nos alegramos tanto. Nada ni nadie nos podrá sacar de este lugar que Dios nos dio. Pasaron las amenazas, los gobiernos, los remates, un montón de cosas. Aquí estamos. Pasaron 36. Más los 4 de edificación, son 40. Se empezó en el 82, ya va a ser 40 el año que viene que empezaron los trabajos. Ahora, mi hermano, la verdad hay que decirla completa. Dios escogió este lugar para sí. Él nos plantó, hizo crecer la obra. Esto es el trabajo de muchísimos hermanos que trabajaron acá con sus brazos. Y esto es muchísimo dinero también, que es de los hermanos. La gente a veces tiene idea que recibimos dinero del extranjero. Acá no recibimos dinero del extranjero, ni del gobierno, ni nada. Nunca hemos querido recibir dineros del gobierno ni nada para no tener compromisos políticos con el gobierno de turno. Todo lo que ustedes ven acá tiene que ver con la gracia de Dios que movilizó el corazón de los hermanos para ofrendar. Cuando empezamos a hacer este lugar, el auditorio, a las ofrendas regulares le sumábamos una semestral. Cada 6 meses, hacíamos coincidir con el aguinaldo de los que trabajaban de esa manera, otros independientes, hacíamos un esfuerzo especial, una ofrenda especial que no tenía que ver con la ofrenda regular. Era algo aparte, una ofrenda que se llama sacrificial. ¿Cuál era esa ofrenda? Se dio un estimado. El estimado sería hoy un televisor de 32 pulgadas. En ese momento era uno de 20 pulgadas de los viejos, lo que valía un televisor de 20 pulgadas, por familia. El que podía, y el que no podía, menos. Y el que podía más, más. ¿Y cómo fue el resultado? Y de unas 80 familias que éramos, en las 3 o 4 que se hicieron, se juntó el doble, siempre se juntó el doble. La gracia de Dios que no solamente salva, motoriza, mueve los corazones, y hermanos y hermanas dieron más allá de sus fuerzas. Hay hermanos que para este lugar, hermanas donaron sus alhajas. Hermanas mayores, jubiladas, que aquellos ahorros y todo los pusieron para el Señor. Por eso tiene tanto valor este lugar, hermano. Cada ladrillo de esto acá tiene una historia para contar, la puerta, el vidrio, todo tiene una historia. Una historia de trabajo, de comunión. Los hermanos trabajaban, no tenían fines de semana, trabajaban siempre, porque cada uno tiene su trabajo, acá también, pero todo el tiempo libre se dedicaba a la construcción de este lugar. Así que, hermanos míos, estamos muy contentos por todo esto que Dios nos ha dado. La gracia de Dios se manifestó en este lugar. Yo brevemente, y para terminar, hoy vamos a comer juntos, le quiero contar la historia de que no es la primera vez que Dios escoge un lugar. Hace más o menos 3.000 años escogió otro. Tenía que ver con un lugar, era la era de Arauna Jeuseo, qué nombre, ¿no? La era de Arauna Jeuseo, donde una vez fue a ofrecer un sacrificio por un pecado que el rey David había cometido, ¿no? Y este hombre Arauna, un hombre justo, le dijo, yo te regalo los bueyes, la leña, todo, la era. Y David dijo, no, vendémelo, porque yo no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Y David compró. Ahí está hoy el templo de Jerusalén, en la era de Arauna
Jebuseo. Dios escogió ese lugar para sí y plantó al pueblo en ese lugar. La historia es que un día lo arrancó de ese lugar. Por eso, hermano, que nosotros hoy tenemos que dar gracias y pensar en estas cosas. De acá no nos va a poder sacar nada ni nadie, ni los gobiernos, nada ni nadie, sino aquel que nos plantó. Y aquel que plantó el pueblo de Israel en la era de Arauna Jebuseo y levantó un templo maravilloso, una casa revestida en oro, estaba enchapada en oro por dentro. La edificó Salomón, el hijo del rey David. El rey David preparó todas las cosas, compró el terreno, los materiales, todas las cosas las preparó, pero Dios dijo, vos no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Y en la época de Salomón se construyó esto, la casa de Dios, algo extraordinario, con unas columnas en el frente, un diseño maravilloso para aquellos que quieran estudiar el Antiguo Testamento, aparecen las medidas, un mar de bronce, el altar del sacrificio, bueno, era espectacular. Y hermano, con toda humildad lo digo, este lugar que nosotros tenemos es espectacular, son 5.000 metros en Capital Federal, al lado de la vía del tren. Todas las iglesias no tienen un lugar así. Y muchas iglesias vienen de visita y miran el lugar, ¿y qué es? Es una gracia que nos fue dada. ¿Somos mejores? No somos mejores. ¿Y los judíos son mejores que los otros? No, Dios dice, yo los amé, no porque ustedes son los mejores, por el contrario. Dios mostró el amor y los plantó. El día que inauguraron ese templo, hace unos 3.000 años, para que usted tenga una idea, Salomón se puso frente al altar, hizo una oración muy extensa a Dios, dándole gracias, lo estaban inaugurando. Y ahí empezó la oración de Salomón, Señor, si algún día tu pueblo saliese a la guerra y es vencido, y si algún día viniese el granizo, que para una economía rural era una tragedia, y si pasase esto, y si pasase el otro, como que abrió el paraguas Salomón, ¿no? Dijo, ¿qué va a pasar cuando nos pase todo esto? Bueno, Dios le dio la fórmula, le dijo, bueno, mira, Segunda Crónicas 7, 12, 14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Dios estaba hablando de futuro, estaban de fiesta, estaban inaugurando. Si pasan todas estas cosas, y mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiere de sus pecados y buscare mi rostro, yo sanaré su tierra y limpiaré su maldad. Pero quiero que leamos juntos para terminar capítulo 7 de Segunda Crónicas, verso 19. Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 19. El versículo que cité antes es el 14 el versículo del mismo capítulo, si se humillare mi pueblo. Ahora vamos al 19, son las cosas que Dios le dijo a Salomón. Salomón habló como 2 capítulos, más o menos, Dios la hizo corta, le habló unos pocos versículos contundentes, ¿no? Como decimos nosotros, directamente a la muela, para que quede claro. Así es la palabra de Dios, clara, precisa, profunda. Verso 19 le dice, si no van a hacer esto de humillarse delante mío cuando venga el tiempo malo, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraran, yo los arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo aquel que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre vosotros. Es palabra de Dios. Estaban inaugurando, estaban de fiesta, ¿no? Voy a decir, qué poca onda, estamos de fiesta.
Bueno, nosotros estamos de fiesta, pero no tenemos que olvidar estas cosas. Nada, ni nadie nos va a sacar jamás de este lugar, sino aquel que nos puso en este lugar. ¿Cuándo? Cuando dejemos de guardar sus estatutos, sus mandamientos, de andar en su temor. Cuando se ponía la piedra en este lugar, se suele poner una piedra de fundamento simbólica. Entre otras cosas, Jorge Copaso decía, Señor, que esto nunca sea un supermercado, que esto nunca sea una pizzería. En Inglaterra, muchas de las iglesias históricas donde predicaron grandes siervos de Dios, hoy son lugares bailables, boliches bailables, donde pasan cosas atroces en medio de la oscuridad de salones donde se proclamó el Evangelio. Y dirán aquellos que pasan por allí, ¿por qué ha hecho Dios así con esta gente? Porque dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y si hay alguna locura que los seres humanos podamos cometer en la vida espiritual, es dejar al Señor. Israel dejó al Señor. Dice Dios, dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y hermano, Dios no se compromete con los edificios, se compromete con las personas. Y si nosotros no nos comprometemos con Él, hermano, los edificios desaparecen. Al Señor le mostraban el templo, la maravilla del templo, le mostraban al Señor Jesús, como diciendo, mira, el templo es el orgullo judío. Y sin embargo dijo el Señor, conociendo la maldad de ellos y lo que iba a pasar, les dijo, yo les aseguro que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Luego del rechazo del Señor Jesucristo como Mesías en el año 70, entraron los romanos, prendieron fuego el lugar, lo derribaron, lo arrasaron, dejarlo liso. Y esa casa de maravilla desapareció. Y el pueblo fue esparcido. Llegaron hasta acá, hasta el 11, hasta Corrientes y Pueyrredón. Dios los esparció. Porque Dios se compromete con personas, no se compromete con edificios. Porque a los edificios le dan lo mismo. Dios dice, mío es el oro, mía es la plata. El edificio más lujoso que pueda haber en esta tierra no le pertenece al que tiene la escritura en el bolsillo. La tierra es de Dios. Por eso dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es de Dios. Este edificio es una gracia que Dios nos ha dado. Para nosotros es maravilloso, para Dios es una mota de polvo en el universo, nada. Dios quiere tu corazón, Dios quiere mi corazón. Por eso Dios no eligió los lugares como templo, eligió las personas. Cada persona que abrió su corazón y recibió a Cristo es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y todos estos templitos del Espíritu Santo nos juntamos en este lugar, que para nosotros son maravillosos. Decían los judíos, tus siervos aman sus piedras, esas piedras quemadas. Y ellos lloran hasta el día de hoy. ¿Y qué hay hoy en el playón de Arauna Jebuseo? Hay una mezquita musulmana, la mezquita de la Roca, una puñalada en el corazón del judaísmo. Que los musulmanes, que son descendientes de Ismael, no de Isaac, el hijo de la promesa, hoy ocupan ese lugar. ¿Y ellos qué es lo que pueden hacer? Llorar contra una pared del lado de afuera, que es el famoso muro de los lamentos, es una de las paredes perimetrales que quedó. Y ellos lo único que pueden hacer, no pueden subir al templo, a la explanada del templo, adentro a la mezquita, solamente pueden llorar del otro lado. Y poner allí entre las grietas de las piedras, las junturas, sus peticiones. Y ver de lejos lo que alguna vez fue de ellos. Dice el texto bíblico, ellos nunca pensaron que el enemigo podía entrar por la puerta. Ellos nunca pensaron que el enemigo podía entrar por la puerta. Ellos decían, acá no nos saca nadie. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y yo hoy lo repito, de acá no nos saca nadie. Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero Dios no es nadie, Dios es Dios. Y es el dueño de tu vida, de la mía, de la obra, de la tierra, del mundo y su plenitud. Y hermanos, si nosotros le dejamos, Él también nos dejará. Téngalo por cierto. Vayas a saber quién reclamará este lugar. Acá las leyes se cambian. Muchos, no, hermano, pero estamos amparados por una ley. En este país se borra, sí, se escribe otra, y esto mañana, no sé, es de General Motors.
Chao, fabrican motos acá mañana. Y nosotros miraremos este lugar y lloraremos, como lloran los judíos sobre el muro de los lamentos, al lado de afuera, siquiera lo pueden pisar, hasta que el Señor vuelva. Ahora cuando el Señor vuelva, recompondrá el lugar. Pero por el momento, hace 2000 años que se mira y no se toca. Se mira y no se toca. Por Israel pasaron romanos, los británicos, pasaron todos. Hermanos míos, temamos a Dios. Si invocamos a Dios por Padre, dice el texto, conduzcámonos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dios es gozo, Dios es alegría, Dios es amor. Y a la vez es temible en gran manera, dice el texto. Temamos a Dios en nuestras conductas personales. Temamos a Dios en nuestras conductas personales. Alguien dijo, la moral del hombre es, el hombre o la mujer, ¿no? La moral del hombre es lo que hace cuando está solo. Fíjate cómo andás. Pablo dice, mirad bien cómo andéis, no como necios. Porque la suma de tu caminar delante de Dios, la del mío y la del resto de los hermanos, va a ser que estemos acá hasta la venida del Señor. Tal vez nosotros no, nuestro nieto, no sé cuándo viene el Señor. Pero van a estar acá. Si nosotros fuésemos infieles al Señor, y vos lo dejás, y yo lo dejo, y dejamos sus mandamientos de lado, y empezamos a vivir como los que no tienen esperanza, que nos rodean y todo. Mire, Dios es paciente. El Señor fue rechazado aproximadamente en el año 33. Pero Jerusalén cayó en el año 70. Pasaron como 35, 36 años más. Cuando ellos no pensaron, entraron las tropas de Tito Flavio, Vespasiano. Lo rompieron todo. Sus cosas preciosas. Todavía están buscando el arca. Está Indiana Jones buscando el arca. Anda por ahí. Se perdió el arca. La gente dice, está acá, está allá. Personalmente creo que Dios la sepultó, la puso en algún lugar, porque si no la estarían adorando. El arca de Dios está perdida. Sus fiestas solemnes. En el día de la expiación, hoy el pueblo judío, ¿qué hace? Ayuna. Porque no hay templo. Es una puñalada en el corazón del judaísmo. La mezquita de la roca, la cúpula o la mezquita de Omar, le llaman también, y yo no tengo nada que ver. Hermanos míos amados, vamos a darle gracias. Y en nuestro profundo del corazón, temamos a Dios y andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Así sea, para su gloria, para nuestra bendición, para que nuestro tiempo acá sea para siempre. Acuérdate, nada, ni nadie, ni gobierno, nada nos podrá sacar de acá, sino el que nos plantó en este lugar. Él elegirá nuestras heredades. Para nosotros eligió la mejor, hermano. Nosotros acá no pagamos ni impuestos, te lo digo de paso, ¿no? Bonus track. Si esto fuese nuestro, porque hay que decir, ¿cuándo va a ser nuestro? ¿Cuándo nos van a dar el título de propiedad? Calmate, que si no dan el título de propiedad, acá hay que pagar impuestos. 5.000 metros cuadrados en Capital Federal, donde estamos nosotros, pagaríamos un montón de dinero de impuestos. La cesión que tenemos es indefinida, humanamente hablando, y es gratuita. ¿Qué más se puede pedir? Dios plantó la viña, escogida, y el único que la puede sacar es Él. Le damos gracias y ya vamos preparando la muela. En un ratito vamos a seguir comiendo. Es la última, de fuerza, comemos una vez más. Ya después viene la siesta, no me afloja, hermano, este es el último tramo. Venimos comiendo desde el viernes, venimos, sí que va. Hacemos un esfuerzo ahora al mediodía, festejamos el cumpleaños de Alfredo y tenemos torta y todo, así que nadie se vaya. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos bendecirte, darte gracias, desde nuestra pequeñez, Señor, desde la tierra. Como dice tu palabra, Señor, que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Pero te damos gracias por aquel que unió la tierra con el cielo, por el Señor Jesús, a quien hemos recordado esta mañana. Señor, y te damos gracias porque no solamente hemos tenido fiestas, Señor, en el día de ayer, sino que continúa hoy, Señor, con la celebración de tu gracia en este lugar que nos ha plantado. Tu gracia, Señor, nos ha plantado en este lugar. Y como recordábamos en la mañana,
Solamente, Señor, tu mano nos podrá sacar de este lugar. Señor, conserva para con nosotros este favor, te lo pedimos. Pero sobre todas las cosas, la fidelidad de nuestros corazones. Señor, atráenos en pos de ti, como dice tu palabra, para que caminemos a tu luz, para que seamos agradables delante de tus ojos todos los días de nuestra vida, para que nuestro tiempo acá sea para siempre. Tal vez te veamos nosotros volver desde aquí, tal vez te vean nuestros hijos, tal vez te vean nuestros nietos, no lo sabemos, pero anhelamos y deseamos que este tiempo sea para siempre. Una vez más te bendecimos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.